Linchamiento alcalde es nuestro hashtag de la noche. Ayer le dábamos a conocer que una turba había linchado hasta la muerte al alcalde de Concepción, quien además había ganado la reelección, esto en el departamento de Sololá. La turba que lo linchó y le dio muerte, pues aseguró que fue él el autor intelectual de un ataque armado en contra de un candidato, ex candidato a la alcaldía de ese municipio. Linchamiento alcalde es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Incertidumbre y una tensa calma se vive en el municipio de Concepción Sololá, un día después del ataque armado en contra del ex candidato a alcalde Lorenzo Sequec y la muerte trágica del alcalde reelecto Basilio Huracán. Hemos perdido el contacto especialmente con la municipalidad. Yo no creo que nos van a dar, pero nosotros seguimos buscando de cómo tener el contacto en especial. Esperen Dios de que encontremos un diálogo hoy muy profundo. Lo voy a decir sincero de que estuvimos en contacto con él casi 2 horas y media, desde las 11 de la mañana. Pero desgraciadamente que no pudimos entrar. Mira, en la entrada de los bloqueos que hubo, nos bloquearon en lugares donde no se puede pasar. ¿Él solicitó ayuda? Sí, él solicitó ayuda, él de entre todo, y yo me comuniqué con él, yo estuve precisamente con él, estuvimos haciendo nuestro mejor enlace a nivel nacional. Antimotines de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército permanecen en el lugar para resguardar la calma entre la población. Sabemos y vemos en las caras y en lo que nos dice la gente que aún está con temor de lo que pueda suceder el día de hoy o en los posteriores días, ¿verdad? Pero nosotros llamamos a la conciencia, a los líderes, a los tanto políticos, sociales de este municipio, a efecto que nos sentemos sobre la mesa o nos sentemos en una mesa para poder resolver los distintos problemas que hay en este municipio, ¿verdad? Ante este caso, en el edificio de la Gobernación Departamental, representantes de entidades involucradas en este tema se reunieron para definir qué acciones se deben de tomar en este municipio para las siguientes horas. Y bueno, en la Asociación Nacional de Alcaldes, ANAM, se lamentó la muerte del alcalde Huracán, quien fue linchado ayer por una turba. Hace 2 semanas, Basilio Huracán llegó por última vez a la sede de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala para informarse sobre el proceso de transición de la comuna por la que fue electo por 3er periodo consecutivo. Según Conrado Monroy, vocero de ANAM, Basilio Huracán era una buena persona y no merecía morir de la forma en que lo asesinaron. Estuvo hace poco, un par de semanas, estuvo aquí con nosotros y vino una visita de cortesía y hacer algunas consultas sobre el proceso de transición para el próximo año, el 15 de enero del próximo año, que es el cambio de alcaldes. Él, de hecho, ganó la reelección, entonces para averiguar detalles de qué procesos iba a hacer la ANAM, y le informamos que a partir de hoy nosotros estábamos ya en el proceso de capacitación de los 338 nuevos alcaldes, y que en Sololá le tocaba pues en el transcurso de la próxima semana. Él estaba muy contento, la verdad es que era un hombre muy pacífico. No entendemos por qué la furia se ha desatado contra él, ¿verdad? Entendemos que fue momento de mucha tensión a raíz de los hechos de violencia suscitados ayer, pero eso tampoco justifica en lo absoluto que algunas malas personas hayan decidido eliminarlo de esta forma tan salvaje como lo hicieron, ¿verdad? Es una persona que no se lo merecía, es un alcalde que había trabajado por su pueblo. La ANAM exige a Gobernación y al Ministerio Público investigar el asesinato de Basilio Huracán y dar con los responsables de este asesinato. Se ha hecho un llamado público y también solicitudes a las autoridades de Gobernación, del Ministerio Público y la PNC para que de inmediato se inicien las investigaciones y que se hagan, que el peso de la ley recarga sobre los autores de ambos asesinatos. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Linchamiento alcalde es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca del linchamiento en contra del alcalde de Concepción en el departamento de Sololá, Basilio Huracán. Vamos ahora a las redes sociales con linchamiento alcalde, que
Charlie nos plantea, demandas de corrupción no atendidas por la Contraloría derivaron en un ataque armado y el linchamiento. Carlos del Cid, la gente está harta y no es posible que retrocedamos 200 años para hacer justicia. Dani, es increíble que muchos culpan a la Policía Nacional Civil por el linchamiento del alcalde. La gente no debe de actuar así por ninguna razón. Brandon, esto se debe al transfugismo de un partido a otro y por tanta reelección de alcaldes. Es lamentable este hecho, es lo que nos plantea Brandon. Mario, linchamiento del alcalde, la gente de Occidente no perdona a los corruptos y ambiciosos por el poder. El que la hace la paga. Jorge nos plantea, el Ministerio Público debe establecer la relación de causalidad e investigar esto y los posibles autores. Carlos Pérez, el tema es que siempre dicen la justicia en propia mano, pero si se equivocaron de víctima, entonces yo difiero de lo que plantea Carlos, es que no hay justicia por propia mano. La justicia tiene un procedimiento y el cansancio de la población en algunos casos es comprensible, pero hay un debido proceso. Puede ser que suene trillado, que suene cansado, que suene aburrido, que suene como una defensa sin fundamento, pero si no creemos en ese debido proceso, como sociedad de verdad no la tenemos fácil. Denis Sagastume, espero que no se vuelva una constante fenómeno social muy difícil de achacar al verdadero culpable totalmente punible. Si esperan algo pasmado a pedido muertos, no es lógico, es lo que nos plantean. Estamos esta noche con linchamiento al alcalde, con nuestro hashtag de la noche, licenciado Edgar Ortiz. Tenga usted buena noche. ¿Qué tal, Juan Carlos y Adrián? Un tema interesante porque hay varios temas o varias cosas aquí que hay que aclarar en primer lugar, porque lógicamente hay que hacer el disclaimer de siempre, ¿no? Lamentable, pues obviamente lo que pasa es lamentable, es triste, pero es parte de nuestra realidad nacional, lamentablemente. Quizás sea eso lo primero que yo diría. En segundo lugar, hay que entender un poco cuál es la lógica detrás de la violencia en estos lugares, porque siendo Guatemala un país dual en temas de violencia, había que deslindar los asuntos de violencia urbanos, por ejemplo, que vivimos en la ciudad y en otros centros urbanos, de los problemas de violencia en este tipo de zonas. ¿Por qué lo digo? Justamente antes de venir al programa estaba haciendo unos cálculos yo de la tasa de homicidios de Sololá. Y si uno se pone a ver, por ejemplo, la tasa de homicidios de Sololá es 3,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Más o menos yo lo calculé con la población estimada proyectada de la INE 2013 con la tasa de homicidio, con los homicidios de 2014. Y más o menos viene la misma tasa en años anteriores, o sea que es un lugar extremadamente pacífico. Si estuve dando un vistazo a los datos de homicidios en Concepción y hubo un homicidio en 2014 y 0 en 2013. O sea, estamos hablando de lugares donde teóricamente no hay violencia. Ahora, la gente cree que es porque son pacíficos y en realidad no son pacíficos. Es decir, estos sitios son aquellos lugares en los cuales la forma de arreglar los conflictos es sumamente tribal, ¿no? Sumamente directa, ¿no? O sea, no es un lugar donde el Estado tenga una presencia demasiado grande, donde la policía tome su rol, donde la gente acuda a los tribunales de justicia ordinarios y donde la gente más bien tiende a buscar, no digo mecanismos violentos necesariamente para resolver conflictos, pero sí mecanismos indirectos, alternativos si fuera el Estado. Y es un gran problema. Claro. Porque una de los temas claves para la pacificación de la humanidad fue el Estado. Cuando el Estado se impone como el único resolutor de conflictos, pues tú tienes una etapa de pacificación. Pero en estas zonas del país tenemos una forma en la cual básicamente las autoridades locales o la presión social vienen a ser la forma de resolver conflictos. Pero ese tipo de resoluciones son efectivas para casos muy simples, ¿no? Cuando pues tienes un inconveniente con un vecino, cuando el marido no atiende las obligaciones del hogar, o temas de baja magnitud. Un robo pequeño, claro, una gallina, o te roban algo, te roban un bien mueble de bajo valor. Pero cuando tienes un problema de una acusación, por ejemplo, de un homicidio, como fue este caso, tienes un problema brutal. Es que ese sistema tan simple y tan poco sofisticado para resolver conflictos te detona este tipo de actitudes. Y ese yo creo que es el problema en este caso. No es equiparable la violencia que tenemos en nuestra urbe, que ciertamente hay violencia de venganza, que es un poco la que se ve en este caso. Tiene que ver, yo creo, con una tragedia de poca presencia del Estado, que es muy común en estas áreas, Sololá, Totonicapán, por ejemplo, y en la cual lamentablemente no va a ser la primera ni la última vez que veamos un suceso como este.
Yo de lo que estoy asombrado, si es que se me permite la expresión, es que hemos pasado, por ejemplo, del linchamiento de aquel o de los azotes que también se han dado en alguna medida en contra del carterista, de alguien que roba pues algo pequeño, a estar hablando de una autoridad local, alguien que es reconocido dentro de la comunidad y que sea parte de esa misma comunidad la que llegue a ese punto, ¿no? Vamos a las redes con linchamiento alcalde como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de las redes, Lipe, exigimos democracia, pero no somos capaces de respetarla. Germán, nada justifica tal salvajada, se debe aplicar todo el peso de la ley a los responsables, no se diga más. Yo coincido con Germán que es un nuevo crimen, o sea, el linchamiento es un crimen. El problema allí es individualizar al victimario. Claro. Eso es bien complejo de poderse lograr. Se rompe el Estado de Derecho, se puede confundir con un inocente, es un espectáculo inhumano. Entréguelo a la PNC o a un juzgado. Félix, ocurre cuando el individuo busca llegar o reelegirse para procurar sus propios intereses y beneficios. Carlos nos dice, el caso de Concepción es reflejo de un país fracasado. Revisen los indicadores de desarrollo y verán. Quetzalumán, nadie debe de morir así por ninguna causa, nadie. Nos dice Quetzalumán. Gerardo, es un evento terrible de violencia profunda, arraigada, un tema que pocos abordan con seriedad, no es aceptable. Pedro Rodríguez, el fin del Estado es organizarse para proteger a la persona y a la familia. Me pregunto yo, ¿funcionó el Estado para el alcalde y para su familia? Brandon, nada justifica estas acciones, nadie tiene derecho a quitarle la vida, que los tribunales se encarguen de esas acciones. Yo entiendo lo que dice Brandon, pero también entiendo, por ejemplo, el malestar de aquel que no tiene justicia pronta y cumplida. Entiendo ese malestar social. Que justifique un linchamiento, eso es absolutamente innegable, no se puede justificar. Lamentable muestra de la manipulación y desinformación de masas, falta de educación y cordura de las personas. Y Milton, lamentable investigar el atentado contra el precandidato para encontrar a los responsables de estos asesinatos. Licenciado Adrián Zapata, buenas noches. Hola Edgar, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, a mí me genera un grado de consternación y de indignación muy alto. Esto como ser humano, como abogado, la verdad es que es una barbarie, es inaceptable y es absolutamente injustificable. Creo que en efecto, voy a retomar algunos puntos que decía Edgar, sobre todo en la ausencia de Estado en ciertas comunidades. Acabamos de ver en la entrevista previa que se habla de que para esta comunidad habían 7 agentes de policía, justamente bajo un esquema de el comportamiento habitual de la comunidad. Se entiende que sobre todo con las precariedades del Estado, que era manejable con una presencia de este tipo. Que además, se ha dicho de paso, la capacidad de la PNC para abordar la conflictividad que pudiese surgir de manera ordinaria es poca, no digamos los puntos. Extraordinaria. Exacto. Pero quiero hacer énfasis en algo. Yo difiero un poco de lo que decía Edgar. Al abordar esto como un problema tribal, que no es un problema tribal, o sea, las comunidades ancestrales, todo su diseño en el tema de justicia tiene un andamiaje sólido, con una protección a la vida fuerte. De hecho, conciben el hecho del suplir, el retirar una vida mediante la violencia, justamente bajo la condena o la sentencia de pagar sirviendo a los deudos de la persona que han asesinado en su caso. Es decir, hay todo un esquema de manejo de la justicia, hablando del tema del derecho consuetudinario, que esto dista mucho de ello. Esto fue un acto de asesinos, de cobardía. Quiero entender que si hay una manipulación, que ahí es donde es un tema también de ausencia de Estado, pero más allá de un tema de ataque frontal a la violencia, creo que hay un abandono en un tema de prevención y en temas que van muy de la mano con ello, como es el abordaje al constructo social desde la salud, la educación, el desarrollo, como decía uno de los tuiteros, y esa es la dinámica en la que viven muchas comunidades. Si a eso le metemos el hartazgo de la población en materia de corrupción y de impunidad, cuando hay antecedentes, que insisto, esto no justifica el hecho. Hay una protesta del alcalde que fue atacado, el candidato alcalde que fue atacado y que es
y que es aparentemente lo que genera este linchamiento, pero son cosas totalmente distintas que bajo alguna circunstancia pueden justificar la atrocidad y la bajeza del hecho cometido, con todas las agravantes que se pueden dar en el caso de este asesinato. Pero sí creo que la deuda del Estado se basa justamente en la inmensa deuda que tenemos como país. Es ese abandono y es esa debilidad del Estado que requiere evidentemente un fortalecimiento y que sea un poco más robusto para abordar este tipo de problemas. Creo que un problema de prevención hubiera sido un disuasivo o una forma de abordar, no solo allí, de hecho desde el urbano también, pero sí creo que todo este constructo de justicia, es decir, que puede parecer una barbarie el tema de los latigazos que usted mencionaba, Juan Carlos, pero que finalmente también es reconocido desde cierta perspectiva, no solo por la dinámica social de las comunidades, sino también desde el precepto de derecho consuetudinario, que tiene un reconocimiento legal. De hecho, evidentemente, previos procesos, recordemos que eso se tiene que probar y demás, no quiero que sea malentendido, pero a lo que yo voy es que sí hay que rescatar el hecho de que la estructura de justicia de las comunidades, bajo ninguna circunstancia, apaña este tipo de acciones. Claro. Esto no fue fruto de una dinámica por ausencia de Estado para aplicar justicia. Esto fue una barbaridad en el esquema... Es un hecho criminal. En el esquema legal y en el esquema de los pueblos ancestrales. Yo le digo una cosa, a ver, estamos hablando mucho de que se da tan solo en las comunidades de los pueblos originarios, lo cual es incorrecto. Es correcto. Yo recuerdo a una persona que se robó una cadena de oro frente al Palacio Nacional de la Cultura. Ahí mismo lo estaban a punto de quemar. Si no fuera porque un bombero puso la espalda para que a él le cayera la gasolina, si no, pues ahí mismo lo linchan. Palacio Nacional de la Cultura, ¿eh? O sea, más céntrico no puede ser. Vamos a las redes. Tenemos mensajes con nuestro hashtag de la noche, que es linchamiento alcalde. Nos plantea Víctor Manuel: al parecer solo en Guatemala no respeta el derecho a la vida, como dice nuestra Constitución. Jacqueline: no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Si queremos cambiar, empecemos a respetar las leyes. Chovet nos plantea: definitivamente no, y en el interior del país menos. Maripaz: qué tristeza que en vez de avanzar como el cangrejo con estos actos lamentables, qué pena. Germán: deben de prohibir la ley Maya, eso no existe. Las leyes deben de ser aplicadas para todos por igual. Creo que el licenciado Zapata nos daba un contexto más amplio de lo que estábamos platicando y de esa aplicación del derecho constitucionario. Germán Nelson nos dice: en 1998 fue testigo de un linchamiento en Santa Cruz Balanjá. Es algo que se debe de erradicar ya. Es terrible, sí. Elmer: acá dejemos fuera a los de la PNC, acá hay partidos ocultos. Esto del linchamiento al alcalde no es casualidad, señores. Es lo que nos dice Carlos: lo único que esto demuestra es que estamos ante un estado fallido. Alexander: en estas áreas las personas son fácilmente manejables por caciques, donde los intereses personales se arreglan así. Mario: no estoy de acuerdo con estos actos, pero el Congreso es culpable por hacer oídos sordos a la reforma a la ley de partidos políticos. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche con linchamiento alcalde. Bueno, esa debilidad institucional puede correr en múltiples vías, en múltiples problemáticas. Vamos, desde el señor de la famosa camioneta europea del sábado, ¿no? O sea, cuando usted no tiene respeto por el conciudadano, por el otro habitante que está aquí, a ver, este tipo de muestras de hartazgo que no son para nada justificables, pues sí dice, bueno, es que no se pueden dar ese tipo de cosas. La ley debe de primar en todo sentido, Lic. Sí, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, que quizás me interpreté mal. No quise decir tanto que fuera un derecho indígena el que se aplicó, sino me refiero, cuando digo tribal, me refiero a cualquier derecho constituido, a cualquier práctica constitucionaria, sea o no al margen de un derecho, digamos, establecido, que el derecho indígena tiene algunos matices de derecho, ¿no? No estoy tan seguro si es derecho en sentido técnico, porque eso implica cosas más grandes, pero sí entiendo que hay conductas constitucionarias indígenas que son reconocidas, son pacíficas, son operativas, son eficientes. Quise más bien decir que cuando no hay presencia del Estado, la gente utiliza mecanismos propios de composición que no necesariamente son los ortodoxos ni los que están reconocidos en ley.
Y aquí hay que entender también un poco el caso particular. Yo no sé, porque a estos puntos es también un poco imprudente opinar más allá de lo que se sabe. No sé si es un caso completamente aislado. Yo creería tanto que puede ser, pero que también hay otros casos similares de linchamientos en esas zonas que suceden a menudo, ¿no? Y aquí quiero traer a colación el tema puntual que decía yo de ausencia del Estado. Fíjense que hay una ruptura interesante, ¿no? En la Constitución del año 85. Si ustedes leen el artículo 241 de la Constitución del 65, se darán cuenta que los alcaldes eran jueces menores, jueces de paz diríamos hoy, y tenían una labor muy importante de resolución de conflictos. Yo creo que esa cercanía que le daba el alcalde al ciudadano vinculaba en alguna medida a los ciudadanos al Estado, porque el alcalde siempre ha sido una figura bastante operativa. En sucesiones se hereda también todavía en el Código Civil. Todavía se menciona a los alcaldes, ¿no? Entonces, se cuenta que ustedes piensan en la Guatemala de los 60. Es que hoy vemos, Guatemala es un país enorme que ha crecido muy rápido, demográficamente, ¿no? Pero recordemos, los alcaldes eran una figura, vamos a decir, respetable en los pueblos, que tenía una figura de resolución de conflictos, tenían alguaciles, tenían carceletas en las municipalidades, había cercanía al Estado, entonces no se acudía a linchamientos. Yo escuché el otro día decir al licenciado José Quesada que él había hecho una suerte de documentación viendo cuántos linchamientos hubo antes del año 85, y él encontró que había muy pocos, y que se dispara la cifra a partir de la Constitución actual, justamente porque el Estado fue incapaz, digamos, de suplir la figura del alcalde como mediador y aplicarla al moderno sistema de justicia que quisimos aplicar, porque ahora queremos un sistema obviamente moderno, ¿no? Porque el alcalde no tiene función jurisdiccional para conocer. Sin embargo, ese vacío quedó. Y como ese vacío quedó, insisto, hay conductas que se hacen al margen del Estado que obviamente generan este tipo de actitudes completamente indeseables. Por eso digo, yo también estoy muy indignado, pero hay que ir poniendo también el punto sobre la I y empezar a discutir cuál es el problema realmente. ¿Cómo le vamos a suplir a toda la gente del interior donde el Estado no llega? Uno. Dos, donde la mayoría de conflictos no son de cuantía tan alta como para establecer un procedimiento tan engorroso como lo puede ser el procedimiento penal que tenemos hoy. O sea, es que cuánta gente va a ir realmente a una audiencia de primera declaración a presentar pruebas de descargo con abogados. No se puede. Entonces también hay un divorcio, creo yo, entre el sistema formal y el sistema real. Y lo digo sobre todo como abogado, porque a veces los abogados pensamos tan cuadriculado que se nos olvida que al final cumplir la ley es un tema de costo-beneficio. Y si yo veo que el costo de estar en la legalidad, en la formalidad, es muy alto, me voy de la legalidad, me salgo. Y eso es lo que nuestra gente está haciendo. Claro. Entonces tenemos que abaratar el costo de la ley para que la ley sea accesible a todos, ¿no? Vamos ahora a las redes porque tenemos mensajes. El doctor Zavala nos plantea a través de nuestro hashtag, nuestra etiqueta de esta noche: no es justificable el linchamiento, es un espectáculo horrible en frente de niños, cruel e inhumano. Félix: la autoridad no puede hacer nada para evitar el linchamiento alcalde porque son un chiste frente a los problemas serios. Es triste que suceda esto en nuestro país y lamentablemente no van a encontrar los responsables. Esa individualización de los responsables de un linchamiento es de las cosas más complejas que usted puede tener. Tendría que tener acceso, en mi particular visión, a alta tecnología, cámaras de reconocimiento facial, cosas que pudieran imputar directamente a una persona, individualizarla, y eso en una comunidad, pues parece poco probable que exista, ¿no? Claudia: yo no lo apruebo, pero las personas están cansadas y una turba no piensa. La última frase creo que es lo que es más claro el mensaje de Claudia. Una turba no piensa, es un elemento multiplicador de un deseo. O sea, es esa reacción de la masa. La masa nunca va a tener un proceso racional, es netamente emocional. Ferdi: la presencia del Estado es nula y por ende de la autoridad. No era posible evitarlo con ese escenario. Mario: no hay justicia ancestral que valga. ¿A dónde vamos a parar si cada pueblo del país va a tener sus propias leyes? Quetzalhumán: se debe de conocer la idiosincrasia de quienes hacen justicia de esa forma. Aún así no se justifica. Germán: en estos tiempos el gobierno ya no puede permitir tal anarquía. Sea lo que sea, las leyes son las leyes y a ellas nos regimos. Antonio: no se puede culpar a la policía porque usaron barricadas con niños y mujeres. Eso fue hecho por criminales organizados. Ana María Sánchez:
es el reflejo de la total anarquía en la que vive toda Guatemala. Cristian, llevaron a los niños, la semilla de la violencia ha de haber frutos. Y Mario nos plantea, un pueblo enardecido y engañado no oye, no dialoga y mucho menos perdona. Por eso hace justicia a su modo, es lo que nos dice Mario. Jesse, esperemos investigación por ese vil asesinato, no es justo la ilegitimidad que existe en los pueblos indígenas, castigo. Y Carlos nos dice también, Guatemala, fuimos noticia mundial por hacer bien las cosas y ahora somos noticia mundial por hacer mal las cosas. Licenciado Zapata. A eso, me cae perfecto el último tuit del amigo. Bueno, primero yo quiero que saquemos de verdad, creo que surgió como una forma de análisis y un punto que había que abordar, que es el tema de lo que dista, lo que sucedió con el derecho consuetudinario. Esto no es, esto es un hecho vandálico y miserable y deleznable. O sea, esto no es eso. Primer punto. Segundo punto es que en efecto tiene que haber un castigo. De hecho, este tipo de actos ilícitos tienen un abordaje especial en nuestro ordenamiento jurídico penal, justamente atendiendo lo que usted decía, Juanca, el tema del, exacto, es el tema del liderazgo y demás. Creo que es evidente que hay un liderazgo negativo para haber manejado esta situación con los pobladores que participaron, ya sea directa o presentando las barricadas y barreras. Creo que es este enardecimiento fruto de la exclusión y la inconformidad por las inmensas desigualdades suman a este caldo de cultivo para que haya este tipo de estallidos sociales y sean aprovechados por algunos delincuentes que ven en esto una oportunidad. Reitero el tema de lo de la necesidad de abordar el tema desde el legislativo, creo que no podemos olvidarlo, para que el modelo en el tema del abordaje de la ley electoral y de partidos políticos tenga un esquema más sano. Y lo más importante, que es donde caigo en el tuit del último amigo, es justamente hemos sido un ejemplo en cómo manejar una protesta ciudadana. Y el hecho ha sido muy reconocido a nivel internacional. Y esto justamente es toda la antítesis. Esto es lo más, es justamente lo que no puede ser tolerado y por ende tiene que ser perseguido. Y es muy peligroso que dentro del enardecimiento y esta inconformidad y esta viabilidad de protesta que se ha generado este año y los últimos meses, tenemos que ser muy cautos porque no puede canalizarse o desembocar en esta violencia. Creo que el escenario pudo haber sido incluso en el área urbana, como usted lo decía, Juanca, es decir, esto no es un tema regionalizado. O sea, el problema fue que la presencia del Estado en Sololá y en este municipio en particular era per se muy limitada. Pero es que esto pudo haber sucedido en cualquier municipio o cualquier ciudad. Solo construyendo con lo que plantea el licenciado Zapata. Cuando hablamos de presencia del Estado, no estamos hablando necesariamente de una enorme comisaría, de un destacamento militar. Estamos hablando de todo lo que conlleva al Estado. Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de tener un constructo social, de tener un parque donde poder generar ese tejido social. No estamos hablando de que lo que tiene que tener es un destacamento militar con 500 hombres. Correcto, Juanca, ese es justamente el punto. Cuando yo hablo del abandono del Estado a ciertas comunidades, no me refiero a la presencia policial o del ejército, me refiero al cumplimiento del Estado en cuanto a sus fines últimos. Y es justamente este abordaje, sobre todo en el área rural. Recordemos que en este país cerca del 50% vive en el área rural. Claro. Es decir, el abordaje a la conflictividad rural tiene que ser integral y no solamente en este tipo de cuestiones. Y es allí donde el Estado ha fallado, y es allí donde se evidencia que un Estado más pequeño, bueno, podríamos hablar de un Estado más pequeño, pero un Estado fuerte, es decir, surge otra vez el tema, ¿con qué vamos a financiar al Estado para que podamos hacer ahora este tema? Es interesante cómo semana tras semana nos van brincando en la cara los problemas, unos peores que otros, y evidencia la insuficiencia del Estado en cuanto a capacidad, y no solo es un tema de recursos, también hay que hablar del tema desde la transparencia, pero también del tema de la formación de los burócratas. Yo coincido con lo que planteaba el licenciado Ortiz hace un momento, dentro de esa misma presencia del Estado. Cuando usted tenía un grado de liderazgo y de autoridad moral, más allá de la autoridad legal, del alcalde, del maestro de la escuela,
del médico, del sacerdote, del líder religioso, el pastor, tienen un grado de injerencia dentro de la sociedad, pero cuando ese Estado se ve descompuesto y usted no tiene esa presencia ni ese liderazgo, pues puede ser un caldo de cultivo para algo Pero el terrible. alcalde comunitario tiene una figura también de liderazgo en el marco de la comunidad. Por supuesto. Y ojo, aquí fue un tema justamente del ataque al vicio por el proceso democrático que se vive, ¿no? Y todo la parte no del derecho constitucional. Vamos a las redes, estamos esta noche con linchamiento alcalde como nuestro hashtag de la noche. No justifico el linchamiento, pero como este alcalde puede tener un grupo armado a su servicio para cometer asesinatos. Oneida, no olviden que el atentado al otro candidato y su familia también es un crimen y no debemos de asumirlo como normal. Total. Absolutamente, absoluto. César, bueno, si no recordemos en la elección pasada, en un municipio de Pinula, ¿en cuál era? En San José, ¿no? Sí. Donde murieron 3 candidatos a alcalde. 3. Y un autoatentado. Y un autoatentado. O sea, el hombre se pegó un balazo a sí mismo para salir de la lista de sospechosos. De sospechosos, sí, claro. César nos dice, hay que preguntarle por qué el Congreso no asigna presupuesto a la justicia. Quieren preservar la impunidad. Yulisa nos dice, en masa se pierde la identidad. Eso es correcto. Vivi nos dice, es a lo que se llega cuando el gobierno no escucha al pueblo. Qué triste. Ismael, supongamos que hubiese sido un periodista quemado. Ay, por Dios, el pueblo es violento. Eso nadie lo controla. Bueno, a ver, estamos hablando de un alcalde. Es que eso no se nos tiene que olvidar. Estamos hablando de una autoridad local. No importa. A ver, yo sí le doy una cosa a Ismael. O sea, si fuera un periodista, indudablemente tendría un peso gremial para nosotros importante, porque yo en lo particular entiendo bien el riesgo que los compañeros que cubren la noticia día con día en el interior de la República corren, como pasó en Mazatenango, como pasó en San Antonio Suchitepeques, como ha pasado en infinidad de lugares. Pero aquí no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, estamos hablando de la autoridad local, estamos hablando del alcalde. Es que, vamos, tenemos que entenderlo. Vamos con KGB, que nos dice, este hecho no es de justicia de pueblos originarios. Gracias. Ellos castigan, pero no atentan contra el derecho a la vida. Julio César, el linchamiento obedece a una total desconfianza de esos pueblos hacia el sistema de justicia. ¿Qué podemos hacer? Marta, no es justificación, aclaro, pero lo lincharon porque lo culpan de haber mandado a matar a otra persona y 2 mujeres. Jesse, esperamos investigación de CICIG, Ministerio Público, sobre Turba, que caiga, quien caiga, se aplique la ley sobre ellos pronto. El señor Ramírez, pasa que si la justicia no actúa, las personas buscan medidas alternas. Y Edwin, lo mismo puso Font, pero eso que porque avisen no les da el derecho de matar a nadie, punto, es lo que nos dicen. Tenemos, ¿lo escucho, Lee Cortés? Sí, a ver, yo quiero recalcar una cosa. Yo siempre recomiendo, cuando hablamos de violencia, este libro de Steven Pinker, Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Yo creo que es quizás el manual o el tratado más importante y accesible sobre violencia. Y ojo, una de las causas de la violencia que identifica Pinker es la venganza, ¿no? Porque es una forma de resolver conflictos. Y lo que ha venido a amortiguar, a temperar ese sentimiento de venganza ha sido justamente la presencia de mecanismos formales de resolución de conflictos, ¿no? Llámese el Estado moderno, llámese los reyes, lo que fueron en su momento, ¿no? Y por eso yo insisto en la importancia de tomar esto como una lección más allá del hecho aislado. Porque a veces en Guatemala nos gusta hacer la casa por el tejado, ¿no? Queremos un Estado hipermoderno y se nos olvida que a lo mejor en el patio de atrás tenemos una Guatemala bastante más, digamos, menos sofisticada en su funcionamiento social, que requiere una inmediatez mayor de la que tenemos probablemente en la zona 10, pues, pero es que hay que también ponernos en la realidad de los pueblos, y por eso digo que es muy importante acercar el Estado al ciudadano, no solamente tener presencia, sino que además de verdad hacerle accesible la resolución de conflictos. Y eso es sumamente importante. Donde no hay acceso a una resolución clara, fácil y celera de resolución de conflictos, tendrás todo el tiempo casos como este. Y el linchamiento no es exclusivo de sitios, digamos, netamente indígenas, ¿no? Nada que ver, todo lo contrario. Por eso aclaro y aclaré 2 veces, ¿no? No digo que sea un hecho constitucional del derecho indígena. Digo que es una costumbre que se ha ido aplicando año tras año. Y hay zonas tan diferentes como Huehuetenango, que es una de las que más
casos de linchamientos tiene, como Escuintla, que es una zona prácticamente mestiza en la que también hay linchamientos. No es un tema de indígenas o no indígenas, es un tema de presencia o no presencia del Estado. No puedes resolver conflictos, tienes un problema de violencia, te roban, nunca van a investigar el crimen, pues acudes por las malas a la resolución del conflicto y tienes lo que tienes hoy. Entonces, insisto en la importancia de acercar al Estado al ciudadano, ¿no? Vamos a... No, lo escucho, Sí. Bueno, yo quería abordar un tema de un actor en este caso que está siendo muy señalado y esto también va muy de la mano con la entrevista de hace un rato en el 8:45 y es el esquema de la Policía Nacional Civil con sus limitaciones y demás, y es el antecedente que se da cuando la persona que fue atacada, el alcalde que no resulta electo, con un grupo de comunitarios acude a la Contraloría de Cuentas a denunciar hechos de corrupción. Y mucha gente puede pensar que esto era una advertencia para poner especial atención a este municipio. Miren, si así fueran las cosas, en este país necesitaríamos una fuerza como de 500,000 hombres. Exacto, y no solo son por los puntos, como lo hablamos hace un inicio, Juan Carlos y Edgar, con el tema de los puntos focalizados de conflicto que se abordaron con el Sistema Nacional de Diálogo. No, es que aquí va mucho más allá, y el problema es que no se ha solucionado nada. Entonces creo que vale mucho la pena resaltar el hecho de que, si bien es cierto, la función y la gestión desde la policía puede ser mejorada, hay antecedentes que no han sido los ideales, también tenemos que tener claro que el abordaje en atacar o reaccionar ante una situación como esta es muy difícil. Y es allí donde cobra especial atención lo que yo refería en mi primera intervención, que es el abordaje en prevención que desde el Ministerio de Gobernación se puede hacer y que se han hecho esfuerzos antes, creo que ahora quedó abandonado por completo, pero es toda la intervención desde el tema de gobernación para generar un constructo social basado en actividades desde lúdicas hasta temas de organización comunitaria, sin que eso caiga en los famosos comités, que claro, es una aberración jurídica que no me explico yo a la fecha cómo siguen existiendo. Pero, y justamente muchos de ellos promotores o proclives ante el caldo de cultivo que se da para este tipo de cuestiones que hoy estamos lamentando. Pero, insisto, la función de la policía también hay que rescatar un poco el hecho, no, y sí, ¿por qué no decirlo así?, disculpar también ante la situación que vivimos, las capacidades que tienen, y lo que sí me atrevería a achacarles más es el tema del abandono que hay a los espacios de prevención y atención, a la organización comunitaria para contener este estallido social, que además también, bueno, los factores de fondo, al margen de lo deleznable que es esto, es también la falta de creencia, la desesperación, el hartazgo ante la corrupción, y aquí la guinda del pastel, un ataque atribuido por la comunidad, o no sabemos por quién, y que desemboca en una cuestión como esta, ¿no? Pero es que, a ver, en ese sentido, el que plantea el licenciado Zapata, en este país le han atribuido de todo a todo el mundo, algunas cosas ciertas, otras no tanto. Desde aquel ciudadano japonés que fue tomado acusado de robar niños, de quitarle órganos a otro. A ver, la masa no piensa, y cuando usted logra contaminar la comunicación de la masa, eso es de verdad un detonante de algo que puede ser extremadamente peligroso, extremadamente peligroso. Solo cerramos con los mensajes que tenemos esta noche con nuestra etiqueta linchamiento alcalde. Nos dice Méndez: no apoyo este acto, pero creo que ya es justo que se haga justicia, pero no con violencia. Alexander: ¿cuántas veces no se escucha en la calle gritar a alguien cuando agarran a un ladrón? ¡Quémenlo! Así es como comienza. Carmen: este crimen no fue algo solo del momento. Si se ponen barricadas es porque hubo cierta planificación antes del hecho. Sí. Sí. José: ¿dónde queda la garantía constitucional del derecho a la vida y el Estado como garante de la misma? Ana: ¿por qué dar relevancia que fuera alcalde si el pueblo consideró que fue el autor del atentado anterior? ¿Por qué es relevante, Ana? Porque es una autoridad, o sea, una autoridad local. Aún así fuera una vida de un ciudadano común, sería muy lamentable, pero estamos hablando de un atentado en contra de una autoridad que, nos guste o no, fue democráticamente electa. O sea, tenemos que dimensionarlo también desde ese punto. No es que sea más valiosa o menos valiosa su vida que la vida de un ciudadano común.
es que también es un atentado ante la institución. Eso es lo que trato de explicarle, resaltando que era un alcalde. Rómulo, justicia por propia mano no existe, eso es un asesinato. La Gata, ¿qué diferencia a los pobladores que cometen un acto tan salvaje con los actos que acusaban al alcalde? Y Pablo, es preocupante, sea lo que sea, no se puede justificar porque debe de prevalecer la justicia y no la venganza. Melina, no mentiré, conozco poco de lo que pasa allí, pero esta acción no se puede justificar jamás, señores. Daniel, irónico que todos repudiemos la justicia de un pueblo cuando es más efectiva que la justicia que defendemos e indigna. Es que no es justicia, Daniel, de verdad. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. No es un acto de justicia. Sí un acto de hartazgo, si usted lo quiere, pero de justicia no. Vamos a la pausa, siga con nosotros, tenemos todavía mucho más a las 10 p.m. Gracias a Rosario por los deportes. Vamos a las redes. Estamos con linchamiento alcalde como nuestro hashtag de la noche. Nos dice a través de las redes. Pepita, ojalá este horrible hecho quitara la avaricia, ambición y codicia de tantos lagartos tras la alcaldía. KGB, comparto opinión, el acto no es justicia, es efecto del hartazgo ciudadano y este hartazgo llegará al Congreso. Sí, pero no con esas repercusiones, ojalá KGB, de verdad, ojalá no, nunca con esas repercusiones. Sería un grado de descomposición social muy profundo. Personas como esas hacen que todo lo bueno que se logró en Guatemala hace meses se vaya a la basura. Sandra, ¿y la vida de las dos jóvenes que mataron? Es la pregunta, ¿valen menos? No, para nada. No, también. Para nada, es que yo creo que no estamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Toda vida es valiosa, toda vida es valiosa. Lo que estamos refiriendo con el hecho de que era un alcalde es que también hay un grado de separación del ciudadano para con el poder, con aquella persona que representa a la autoridad. Eso es todo. No es que su vida por ser alcalde valga más que la de cualquier otro ciudadano. Eso nos tiene que quedar claro. Linchamiento hasta en la USAC se han dado, debe tipificarse ese delito de algún modo. Carlos solo demuestra su ignorancia, pueblo sin educación. De Nilsson, dejen de invertir en campañas de no violencia, de no linchamiento, esa parte de la población no existe. No existe respeto ni razón, dice de Nilsson. Y Maynor de León, es increíble, el Guille, qué increíble lo que pasa en Guatemala, no hay Estado menos derecho. El licenciado Silvio Gramajo, los linchamientos únicamente evidencian la ausencia total del Estado. Alexis, es un delito, debe ser investigado, una muestra de lo obscura que puede ser la política. Cerrémoslo, Lic Ortiz. Sí, recalcarlo, lo dicho anteriormente, es condenable el hecho, pero más allá de lo moral, que lo es, porque es inmoral. Me preocupa el precedente tan negativo que se sienta cuando se repite y se recalca cada vez más el linchamiento. Ciertamente es deplorable también el asesinato de los dos jóvenes que ocurre anteriormente y que desata luego el hecho, pero es que es todavía más grave que desencadene en lo segundo por una sencilla razón, que no hay un debido proceso. Es que se nos olvida, el debido proceso no es un lujo, no es un invento, no es una cosa que nos gusta a los abogados porque se oye bonito, es una garantía que tenemos todos de ser investigados, de ser defendidos, de ser demostrada nuestra culpabilidad ante juez y después castigados. Por eso los linchamientos, por eso la justicia por propia mano no solo es inmoral, sino que además es destructora del orden social. Y eso es lo que yo creo que hay que tener bien en cuenta cuando se le da énfasis al linchamiento, no porque sea más relevante o más valiosa la vida de unos o de otros, sino porque justamente la descomposición, el incentivo, el precedente tan negativo que va sentando es todavía peor. Y por eso urge, de alguna forma, como decía yo en el segmento anterior, hacer cercano al ciudadano los mecanismos de resolución de conflictos para toda la gente del país, no solamente para los centros urbanos. Eso pasa por varias cosas. También entiendo lo que decía Adrián, ¿no? De prevención y otros temas que también son muy importantes, pero sobre todo y ante todo también darles un sentido de propiedad privada a la gente, ¿no? La gente simplemente ocupa sus propiedades, no tiene ninguna forma de defenderse, eso también genera mucha violencia, mucha descomposición. Acercar el Estado a la gente es para mí fundamental, hacerles parte del sistema legal. La gente no va a comenzar a acudir al Estado simplemente porque sí, sino hasta que sienta una cercanía y un beneficio de acercarse al Estado, y eso es fundamental si queremos que el país se desarrolle. Adrián. Bueno, yo creo que quisiera enfocarlo desde dos posturas. Uno es el hecho de que aquí tiene que haber alguna acción y tiene que haber responsables, tiene que haber una investigación seria, y esto, tanto el hecho del atentado contra
el candidato y la muerte de sus dos hijas como el linchamiento, tiene que haber una acción del Estado y esperemos que haya un castigo. Pero además, creo que es muy importante que tomemos en cuenta que si pasamos un proceso electoral con un saldo bastante positivo en el tema de violencia, ahora en el post-proceso hacer un llamado a que esto no exacerbe estas riñas preelectorales y que pueda manejarse en aquellos municipios donde se van a repetir las elecciones alcalde más incluso, pero en aquellos donde solamente estamos a la vuelta de la esquina del proceso electoral en segunda vuelta, hacer un llamado para que el abordaje en ese tipo de cuestiones sea desde una perspectiva, primero madura y segunda legal. Hay caminos, la denuncia, si hay temas de corrupción, tiene que hacerse, no podemos abandonar nuestra herramienta como sociedad para generar la denuncia y exigir la reacción de las autoridades, pero bajo ninguna circunstancia con mecanismos de lo que hemos vivido acá en esta ocasión. Entonces, creo que esto tiene que ser tomado muy en cuenta, pero más allá de por el Estado para generar la prevención a la víspera del proceso electoral, sino por la misma sociedad. Nosotros como país tenemos que seguir dando estas muestras de madurez ciudadana y generar un proceso electoral que está a la vuelta de la esquina, como yo les refiero, en paz y con mucha participación. Entonces, no confundamos las cuestiones, sobre todo la gente de las comunidades o centros donde hay un grado de conflictividad y muchas rencillas pendientes después de lo desgastante de la campaña. Entendámoslo, aceptémoslo y generemos por los mecanismos legales y morales y correctos cualquier acción para reivindicar ya sea un derecho o alguna denuncia. Entonces creo que es muy importante tener muy en cuenta el tema del llamado a la paz social en esto, ¿no? Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Tensa calma en la comunidad de Concepción, esto en Sololá, luego de que pobladores lincharan al alcalde. Finca que se le quitó al narcotraficante alias El Taquero servirá para la construcción de casas de sobrevivientes de la aldea El Cambray 2. Miles de alemanes se movilizaron en la ciudad de Dresde para pedir la deportación de miles de refugiados, al igual que la renuncia de la canciller Angela Merkel. La Comisión sobre Abusos Sexuales, creada por su santidad el Papa Francisco, inició una fase de conferencias episcopales en varios países subdesarrollados del mundo. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí con el debate. Ortiz, Zapata, Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.